Hey Agatha, I have a question for you. Sí, dime. What happened in Chile in 1973? On my cell phone, it appeared that it was a time of many changes. En ese tiempo fue derrocado Salvador Allende y tomó el mandato Augusto Pinochet, el cual colocó centros de concentración en todo Chile para las personas que estuvieran en contra de su mandato o estuvieran a favor de Allende. Oh my god, can you tell me more about it? It sounds interesting. Bueno, para comenzar, todo esto sucedió por un golpe de Estado encabezado por las Fuerzas Armadas y Carabineros, que pusieron fin al gobierno socialista de Salvador Allende. Los campos de concentración existieron en 1973 hasta 1976. Existían varios centros o campos de concentración, como la isla Dawson, el Estadio Nacional, Tres Álamos, Las Bandurrias, Villa Grimaldi, que este fue uno de los centros de concentración más notorios del gobierno militar, entre otros. Y también habían distintos tipos. Villa Grimaldi fue conocido como un centro de secuestro, tortura y exterminio, pero también había campos de prisioneros de guerra, campos de prisioneros políticos, campos de trabajo, aunque todos estos eran ocupados para detener y torturar en Chile durante la dictadura militar. And how did those people get to the concentration camps? En textos y testimonios se dice que estos fueron arribados el día 15 al mediodía, sin comunicación, sin aviso, sin llevar la ropa adecuada y con una violencia extraordinaria. Eran subidos en vehículos o en embarcaderas, normalmente con los ojos vendados. Acá se les arrebató a los prisioneros el derecho a una vida privada y fueron convertidos en reclusos por una orden administrativa. Estos perdían su nombre incluso y eran cambiados por un número, además de tener prohibido por muerte el poder comunicarse entre ellos. Aún así, estos se las arreglaban para desarrollar un mundo propio, creando piezas de ajedrez con las migas de pan que les daban o golpeando suavemente las murallas para comunicarse con los otros reclusos. Y también estos eran introducidos en celdas con 2 o 3 camarotes donde podían albergar un número indeterminado de presos, quienes en este momento tenían un pequeño espacio para poder caminar y hacer ejercicio. De hecho, acá estos se recuperaban de la tortura experimentada en otros recintos. That had to be really horrible. Sí, los días en los campos empezaban a las 7 a.m. con el silbato de la apertura de cabañas o celdas, y comenzaba el desplazamiento de miles de prisioneros hacia el patio mayor. Se asignaban las labores a las cuadrillas y se daba información sobre algún cambio. Después, una voz avisaba la hora del descanso y se iban a los comedores a tomar desayuno. Con el paso rutinario de los días y de los años, los prisioneros lograron crear nichos y también habían algunos que quebraron el anonimato. Estos fueron los prisioneros que contrarrestaron la brutalidad de un régimen y lograron generar un espacio de identidad. And what were those people's names? Estos fueron Paloma, Gatica, el Loquillo, el Cura y el Guaso Talquino, por nombrar algunos. Estos, a pesar de esta realidad cruda que vivían día a día, trataban de traer de vuelta su humanidad, cantando canciones, armando fiestas, entre otras cosas. Chile, antes de la dictadura, en 1970, el 3 de noviembre, tenía de presidente a Salvador Allende, y se inició en el país el más ambicioso proceso de cambios sociales, económicos y políticos del que haya sido testigo Chile. Durante su historia, Allende no solo se convirtió en el primer mandatario socialista en el mundo en ser elegido democráticamente, sino que también el primero en tratar de transitar al socialismo por una vía pacífica. Su programa básico de gobierno contemplaba la construcción de un Estado popular, con una economía planificada en gran parte estatal. It seems like Chile was fine with him. Hubo un momento en donde Chile se fracturó. Para el imaginario común y la mayoría de chilenos, un país democrático, tolerante, pluralista y abierto a los cambios, donde era posible elegir a un socialista como presidente de la República sin que ocurriera algo, era posible. Pero otros no lo veían de esa forma y lo veían como una catástrofe para el país que la izquierda llegara al poder. Las campañas del terror, que manipulaban las emociones y miedos de la gente y que se desplegaban sobre todo en las elecciones, no funcionaron esta vez, y de todas formas ganó Salvador Allende. Él proponía el cambio social. Él decía, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile diferente.
Esto entusiasmó a miles de chilenos, pero luego llegó el golpe militar donde se definió que el país estaba en guerra. El 11 de septiembre de 1973, una junta militar tomó el poder político, estableciendo un gobierno autoritario. And then what happened to the president? Bueno, antes de que bombardeara la Casa Blanca, él dirigió sus últimas palabras, y a las 2 de la tarde, antes de que los militares entraran al palacio, Salvador Allende se suicidó. Para luego tomar el mandato, Augusto Pinochet. Él implementó el toque de queda y a todo aquel que se le sorprendiera con armas o explosivos sería ejecutado de inmediato. Miles de personas fueron detenidas, cientos de personas encontraron la muerte en los caminos y los muertos parecían multiplicarse. El lenguaje oficial era amenazador, frases como sin piedad hasta las últimas consecuencias, extirpar hasta las últimas raíces sin consideración de los sacrificios, fueron utilizadas reiteradamente para justificar la represión política. Claro que sí, muchas personas encontraron su muerte como resultado de las ejecuciones, torturas, falsos enfrentamientos y ley de fuga. La ejecución fue vivida como una situación cotidiana y catastrófica. Se había puesto fin a la vida de un ser querido de manera arbitraria, inesperada y sin defensa alguna. En 1979 fueron identificados 5 sobrevivientes de ejecuciones a lo largo del país. Sobrevivir fue un hecho fortuito. Uno de ellos fue Lázaro, nombre que se puso él mismo para mantener el anonimato, que expuso la contradicción de la que le causó el haber sobrevivido, al igual que otras personas que sobrevivieron. De hecho, déjame buscarte algún testimonio de alguna persona que sobrevivió. El día 13, el allanamiento se hace alrededor de las 2 de la tarde en Arcibo. Nosotros estábamos en la cafetería con profesores, con estudiantes, que la mayoría que era del sur, de Puerto Montt, de Chiloé, había mucha gente de Chiloé allá estudiando. No tenían dónde irse porque no había locomoción, no había trenes, no había ninguna cosa. Y llega corriendo un estudiante, me dice, señor y Milán, vienen los milicos. Y no eran milicos, eran carabineros, un casco de acero con ametralladora. Y llega esta gente y yo me salgo de la sala donde estaba y voy a recibir al encargado del operativo. Venían como en 3 buses. Y voy a abrir la puerta, que era como las batientes de los vaqueros en las películas, que se abre la puerta, las hojas así. Y voy a abrir la puerta y me abren la puerta por el otro lado. Y aparece un tipo con el casco y con una ametralladora. Y me la pone ahí. Y yo, a raíz de todo ese tema, la sorpresa y toda la cosa, quedo mirando a quién me está apuntando y lo reconozco como mi compañero de la escuela primaria, así, una cosa increíble. Era González. Y yo le digo, González, le digo. Yo sabía que era carabinero, porque más de alguna vez lo había visto. Y el González me queda mirando, pega su pestañeo de pato ahí, digamos, y me dice, andando, weón. Bueno, nos sacan a todos así, pum. Y nos llevan en fila a los buses, apuntados por los 2 lados, qué sé yo. Y llegando a los buses nos dicen, por favor, pasen, tomen asiento, sino que al llegar a la puerta, un weón de atrás nos pega un culatazo, ¡adentro, weón! ¿No? Bueno, entrábamos y había otro arriba del comité de recepción que no nos decía que tomemos asiento, ya habíamos perdido la esperanza, pero nos dice, al suelo, así, una patada. Y nos convierten en alfombra. La tortura es la situación que muestra con mayor claridad cómo la vida cotidiana estalló. La tortura es la forma más brutal de ejercer el poder y lleva hasta el límite la pretensión del sometimiento del otro, el sufrimiento extremo y miedo a la muerte. Nada menos cotidiano que esto, y sin embargo pasó a formar parte del temor constante de miles de personas. It must have been a great relief to be able to leave these places where they only torture them and use them for their benefit. El poder salir de la cárcel, ser una persona libre, caminando por las calles, viviendo su vida, dejando de ser un preso político, fue la aspiración de los cautivos y de sus familias. Poder tener ropa limpia y comida. Al salir todo lo vivido empezaba a pesar en la convivencia cotidiana de los reclusos. Los recursos desplegados para adaptarse a la prisión, la amistad y las confianzas construidas durante los años de condena
formaban parte de una experiencia que en algunos casos permitió sobrevivir emocionalmente y sobrellevar condiciones muy adversas. Fuera de la cárcel, ese apoyo dejaría de funcionar. Bueno, al final, la violencia de los derechos humanos constituye una forma particular de amenaza que, percibida y registrada subjetivamente, produce una reacción de miedo en las personas, sobre todo quienes fueron identificadas como enemigos de la patria. Experimentaron el miedo a ser detenidos, torturados o asesinados. Los fragmentos de historia y testimonios que se reunieron describen también la fuerza que les permitió vivir a 17 años de golpe militar. En conclusión, podemos decir que durante este periodo de sufrimiento, el quiebre de la democracia fue una cuestión de enfrentamientos ideológicos y la falta de respeto hacia distintos puntos de vista, basándose en una única opinión y pensamientos de qué era lo mejor o simplemente el abuso de poder que fue impuesto en la sociedad. En este proceso se destacó la dictadura militar, siendo este el centro de todo, ya que estos eran mandados por Augusto Pinochet a seguir sus órdenes, y de esta manera cometiendo variados crímenes contra las personas, pasando a llevar completamente los derechos básicos humanos, tratándolos más como objetos que como un ser con vida y que tiene sentimientos.